Bueno, por fin lo tenemos con nosotros a nuestro querido doctor Perichón, Mario Perichón. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, yo te voy a hacer un montón de preguntas, pero preguntas que hace la urbanidad para que la gente entienda. Antes que nada, preguntarte que están laburando ustedes sobre la vacuna. Están laburando para la vacuna. Sí, en realidad ya por marzo del año pasado el grupo de biotecnólogos y bioquímicos que tenemos en el laboratorio de inmunogenética y en los centros de hemoterapia, estuvimos debatiendo qué podía el Cudayo aportar para el proceso de vacunación, ¿no? Y se nos ocurrió tratar de ver, de valorar a través de una serie de estudios bioquímicos la eficacia o la producción de anticuerpos del proceso de vacunación. Sabíamos que en ese momento solamente disponíamos de la vacuna Sputnik V y nos pareció interesante, había muy pocas cosas publicadas en ese momento con la vacuna. Acuérdense que estaba toda una controversia con respecto al uso de la vacuna Sputnik V. Sí, Así que nos pareció que era importante poder aportar algo desde un punto de vista estrictamente científico. Por lo tanto, diseñamos unos proyectos de investigación, lo presentamos al Ministerio de Salud de la provincia, al Comité de Bioética de la provincia para ver el aval que nos daban ellos para continuar. Y a partir de marzo, finales de marzo, empezamos a recolectar muestras de suero, de sangre, de los pacientes que iban al Galpón 17 y después a la rural, para poder extraerles voluntariamente. Obviamente se les explicaba de qué se trataba todo este proyecto de investigación y se le hacía firmar un consentimiento informado de la participación del proyecto. Así obtuvimos en todo este tiempo más de 800 muestras de sangre en distintos estadios de la vacunación y aspiramos a llegar a 1.200 en total. Se hacen varias extracciones de sangre. La primera se hace en un tiempo cero, le llamamos nosotros, o sea, antes de vacunarse. El día que se presentan en la primera dosis, le sacamos antes una extracción. Después le sacamos 21 días después de la primera dosis y 21 días después de la segunda dosis. Y vamos a seguir así hasta cumplir un año y un mes de seguimiento de la producción de los anticuerpos por parte de la vacuna. El proyecto termina en abril-mayo del 2022. Por lo tanto, vamos a saber, vamos a poder responder dos cosas. La primera, la efectividad de la vacuna, ¿no? A partir de algo que es medible hoy, que es la cantidad de anticuerpos que desarrollamos post vacunación. Lo segundo es cuánto duran. Hasta ahora la Argentina ha publicado algunos artículos, tanto la provincia de Buenos Aires como la provincia de Córdoba, con respecto a la efectividad de la vacuna en cuanto a la producción de los anticuerpos, pero nadie ha tenido todavía el seguimiento durante un año para saber claro. qué pasan con los anticuerpos, ¿no? Así que seguramente dentro de un año tendremos una respuesta más clara en cuanto a cómo decaen los anticuerpos a lo largo del tiempo, si decaen, cómo decaen, qué dinámica, qué cinética tiene la desaparición o no de los anticuerpos, que es algo que nos permitiría saber de que el individuo sigue teniendo algún grado de inmunidad frente al coronavirus, sin olvidarnos que es un sector, es una parte de la inmunidad que generan las vacunas. Hay otra parte que generan de inmunidad las vacunas, que son la inmunidad de memoria celular, y que eso hoy todavía no lo podemos medir, pero que está claro que en algunos artículos que se han publicado en el mundo con mayores tecnologías, ellos han podido demostrar que la inmunidad celular y sobre todo la inmunidad de memoria celular se mantiene durante mucho más tiempo incluso que los anticuerpos. Así que la idea es poder determinar muchas de estas cosas que yo te estaba comentando. Obviamente esto significa un esfuerzo de un equipo de laburo muy grande, porque tuvimos que tener extraccionistas en los distintos galpones, sacando 100, 150 muestras por vez que íbamos, gente de los laboratorios, tanto de inmunogenética como de los centros regionales de hemoterapia, que están trabajando, una tecnología que afortunadamente el Cudayo disponía para poder hacer esto, porque si no hubiera sido más difícil. O sea que nosotros adaptamos las preguntas que teníamos a la disponibilidad de herramientas tecnológicas que teníamos.
Así que estamos muy contentos para poder llegar a poder definir algunas de las cuestiones que nos preguntábamos. También hemos dividido dos grupos, un grupo de pacientes que no tuvieron COVID y que fueron vacunados, otro grupo que tuvieron COVID y también fueron vacunados porque se sabe que las respuestas son diferentes. Y ahora estamos diseñando un nuevo protocolo de investigación que tiene que ver con el seguimiento de pacientes que han sido vacunados y fueron trasplantados. Claro. Porque los pacientes trasplantados están inmunosuprimidos y queremos saber, comparado con este grupo control que ya tenemos, Cuando vos decís cómo responden. inmunosuprimido, ¿de qué estamos hablando, Mario? Porque vos sabés que la gente que va a ver esta nota quiere entender, por eso te dije que desde la urbanidad, y estaría bueno que vos lo expliques también a eso. El paciente que se trasplanta recibe medicación de por vida para que el sistema inmune de él no rechace lo ajeno, que es el Claro, órgano que le trasplantaron. Nosotros le bajamos la inmunidad para que de alguna manera no rechace el órgano. Entonces queremos ver en ese contexto cómo funciona la vacuna, porque claro. tenemos bloqueado de alguna manera con los medicamentos la parte, digamos, de producción justamente de anticuerpos. Entonces queremos saberlo. Hay algunos trabajos ya en el mundo también hechos de esto, ¿no? Yo tengo para hacerte algunas preguntas, me las contestás si querés. Son preguntas que se hace la gente en la vereda, en la calle, la gente de barrio. Después están los otros que se las saben todas, viste que hay un montón de gente que opina porque la toca de oído. La pregunta es, ¿por qué hay personas que se mueren sacando el tema de obesidad, del hígado, teniendo una enfermedad de base, la edad, porque ya la edad ahora ya sabemos que no tiene nada que ver? ¿Por qué hay personas que se mueren y otras no? Bueno, si yo supiera eso, estaría cerca de tener un premio internacional. Nadie lo sabe todavía. ¿No tiene nada que ver Hay, el grupo sanguíneo? ¿No tiene nada que ver? no. El grupo sanguíneo tiene alguna relación, pero tampoco explicaría en forma totalmente, pues si no se morirían todos los del mismo grupo. Y sin embargo no pasa eso. ¿Qué tanta Eh, verdad hay que los seronegativos no se mueren? no, por eso insisto, en los grupos grandes de poblaciones no ocurre nada de eso. Sabemos algunas cosas. Vos hablabas de la obesidad. Y es cierto que la obesidad sin diabetes tiene una alta tasa de mortalidad. Y eso tiene que ver con un fenómeno de la obesidad innato, que es el estado inflamatorio crónico que tiene la obesidad, que ha sido muy poco estudiado en el mundo y que a raíz de todo esto está siendo mucho más estudiado en este momento. Claro. La diabetes obviamente es un estado de inmunosupresión y algunas enfermedades inmunológicas y oncológicas también pueden predisponer a la mayor mortalidad que estamos viendo. Pero en realidad el mecanismo íntimo de por qué no lo sabemos. Hoy no lo sabemos. Es más, yo he tenido pacientes que han tenido estas comorbilidades que yo mencionaba y que tuvieron COVID y no les pasó nada. No Claro. solamente no les pasó nada, no se murieron, sino también que la pasaron bastante bien. O sea que en realidad no sería una respuesta adecuada hoy poder dar con certidumbre por qué se muere la gente. Claro. También tiene que ver con las etapas de la enfermedad. La enfermedad tiene etapas muy puntuales. Hay que ver si el diagnóstico temprano tiene mucho que ver, probablemente. El diagnóstico tardío de la enfermedad puede generar algunas complicaciones que no teníamos previsto. Hoy creo que no podemos con certidumbre decir por qué. Claro, mis preguntas te las tengo que hacer para que vos digas sí No, está o no bien. lo sé, claro, porque esto lo va a ver la gente del barrio, las que se hacen preguntas. Por ejemplo, tengo una amiga que se contagió de COVID. Ella tuvo COVID, pero durmiendo con su marido y teniendo todo, digamos, intimidad, todo, el marido no se contagió. Sí, hay varios casos de esos en el mundo descritos. Tampoco sabemos por qué. Hay ideas de que nosotros teníamos una idea de que probablemente la genética de cada uno de nosotros, la forma de responder inmunológicamente, de la misma manera, si yo en una habitación cerrada tiro el virus de la gripe, 4 van a tener gripe y 6 no la van a tener. Es la misma pregunta que nos hacemos siempre. O sea, creo que es una respuesta que todavía no podemos darlo. Creo que
tenemos que entender de que es un virus nuevo, que es un virus que hace un año y medio o menos que está en el mundo, que muchas respuestas las vamos a ir teniendo en función del tiempo. En la ciencia el tiempo es clave, a diferencia de que para otros puede ser rápido todo, y ha sido rápido. De hecho, tenemos un año después una vacuna, era impensado cuando empezó Pensado, la sí. pandemia, impensado. Pero bueno, hay muchas más preguntas que respuestas en esto, ¿no? Viste que hay mucha gente que no se quiere vacunar, que después de última se termina vacunando. Pero bueno, hay mucha gente que dice, te vacunás con la primera y te morís, porque te meten el virus. Yo te estoy tirando No, como me lo jamás, dicen a mí. Te meten el jamás. virus, ¿viste? Ninguna de las vacunas que están disponibles en el mundo, y sobre todo las que están en la Argentina, tienen virus. No tienen ningún tipo de virus. Lo que tienes es un pedacito, es como si yo, a ver, una analogía, hagamos. Si yo quiero reconocerte a vos, probablemente tenga que tener una serie de datos, pero si a mí me dan un zapato y me dicen que es tuyo, y la verdad que yo no lo sé, pero ese zapato es el pedacito que va dentro de los vectores y de las distintas vacunas, es un pedacito ínfimo del virus, que lo que sí produce es una inmunidad, produce mecanismos como los anticuerpos para que nos defendamos, pero no es el virus, no es el virus entero, ni es el virus inactivado, ni es el virus muerto, es simplemente un pedazo, un zapato del contexto general del virus que nosotros, o que la mayoría de las vacunas utilizan para poder sensibilizarte y después generar anticuerpos contra el virus completo. ¿De qué te salvan las dos vacunas? De morirte, fundamentalmente de morirte y de pasarla mal. ¿Sí o sí? Eso está demostrado en todo el mundo ya. Si uno ve la caída de las muertes de mayores de 70, 60 que están habiendo en el mundo, es impresionante porque fueron las primeras poblaciones que se vacunaron porque eran los más impactados. Claro. La vejez también produce un estado de inmunosenescencia, que le llamamos nosotros, de vejez del sistema inmune, por eso se morían los añosos, eso sí está perfectamente claro, y por eso se vacunaron al principio. Y si vos ves las curvas de mortalidad han cambiado totalmente, hoy se están muriendo los menores de 50, Sí, porque es lógico, el virus quiere en su evolución seguir infectando para sobrevivir. Y ya a los que tienen la vacuna ya no los puede infectar. Y si los infecta, lo van a parar. Entonces busca otras poblaciones con otros grupos etarios y de esa manera el virus tiene una carrera evolutiva. Fíjate vos que uno cree que allá por el 2002 y cuando apareció el SARS-CoV-1 y el MERS, que son primos hermanos de este virus, seguramente fue un ensayo que hizo el virus para poder hacer una forma que pudiera saltar eficientemente al humano. Y así apareció el SARS-CoV-2. O sea, yo digo que el virus evolucionó y cada vez sigue dando variantes diferentes para volver a seguir infectando poblaciones, y las poblaciones humanas me parece que frente al virus involucionaron. Empezamos a sacar situaciones atávicas que tienen culturalmente las sociedades que aparecen. Yo no me vacuno, no existe, esto es una fantasía. Aparecen todos estos mitos que nosotros los que venimos de los trasplantes lo hemos sufrido durante años, ¿no? Se roban los órganos, se trafican, es lo sí, mismo, sí, es sí, sí. exactamente lo mismo. Sí, Son situaciones atávicas que tienen las sociedades frente a algo que es desconocido y que de pronto nos pone en peligro. claro, tal cual. Otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué pensás vos? ¿Cuándo pensás que nos vamos a terminar de vacunar? Ya sé que me vas a decir, no sé, yo según la vacuna, pero digo, ¿cuánto pensás que va a parar esto? ¿En el verano? ¿En septiembre, como el Yo año creo que pasado? vamos a tener un año complicado, ya lo estamos teniendo, hoy la cantidad de contagios es muy alta, muy alta, muy alta, y por ende la cantidad de muertos va a seguir siendo alta. Si no restringimos un poco la circulación, se nos va a complicar todo. Pero creo que el virus es un cliente que busca que lo compren, y el premio lo tenés vos si te infectás. Cuanto menos cliente tenga, menos posibilidad de contagiar a la gente tiene. Si yo tengo hoy 3 millones de personas que ya lo han tenido, que probablemente si se reinfectan van a ser banales las infecciones. Si tenemos
casi 2 o 3 millones de vacunados, si tenemos los subregistros en todo el mundo sabemos que hay, de los asintomáticos, estamos teniendo, yo creo que a fin del año vamos a tener entre un 50 y un 60% de gente que por distintas razones va a estar protegida, porque se vacunó, porque tuvo COVID o por lo que fuera. Por lo tanto, uno piensa que a fin del año uno podría empezar a tener algún esbozo de tranquilidad como para manejar esto, no en el colapso que estamos teniendo en este momento. Hay mucha gente que está atemorizada y piensa, ¿cómo va a recibir mi cuerpo el COVID? Yo conozco gente que se cuida y que lo ha tenido o lo tiene y se ha cuidado. También personas que han muerto. Bueno, no sé si lo recordás a Norberto, Miguel Martínez. Bueno, un genio. Un Y, amigo, un amigo. y bueno. Se han perdido amigos en esta historia, ¿no? Sí, Se han sí. perdido amigos. La verdad que a mí... Estos muchachos que se concentraron el otro día en el Monumento a la Bandera, seguramente no han perdido ningún amigo, ¿no? Seguramente que no, seguramente que no. Y aparte, eso no lo puedo creer, es como, no sé, como un suicidio, no sé cómo explicarte lo que me pasó a mí con eso. Te decía de Norbert que Norbert se recuidaba. Sin embargo, se murió. ¿Cómo es el tema del infarto? Porque es como que le agarró un infarto y que algunos ahora es así, mueren de infarto o de una ACV. Porque también estamos aprendiendo. El virus tiene algo que... En realidad, el virus en forma directa no nos mata. Nos mata todas las complicaciones que se generan a partir de que nuestro organismo busca defenderse. Y en ese buscar defenderse se equivoca. Claro. Como nos equivocamos cuando queremos agarrar un camino y le pifiamos. El sistema inmune le pifia, porque es nuevo, porque tiene algunas virtudes el virus también. Y entonces en la equivocación genera un estado de inflamación crónica grave, que es lo que permite que, por ejemplo, hagan coagulopatía muchos de estos pacientes en el estado terminal, o infartos, o ACV, o distintas patologías que simplemente son haber pifiado en el mecanismo de defensa que tuvo el sistema inmune para poder contrarrestar el virus. O sea que, y es más, uno ya empieza a entender lo que nosotros llamamos el COVID largo o COVID crónico. Ya empezamos a ver pacientes que sobreviven, pero que quedan con secuelas cardíacas, que quedan con secuelas pulmonares, que seguramente la van a tener durante mucho tiempo y algunas probablemente no puedan volverse para atrás. Creo que el futuro de la pandemia es armar unidades post-COVID, porque lo que vamos a asistir, que no lo vemos, o por lo menos que no lo mostramos todavía, son las secuelas que deja el COVID en muchos de los pacientes que sobreviven. Por lo tanto, el infarto es una más de las consecuencias de este estado inflamatorio que genera el sistema inmune, tratando de defenderse y equivocándose en el mecanismo de defensa. Claro, bueno, Mario, te voy a hacer la pregunta, la que vos ya sabés la respuesta porque es buenísimo lo que haces con el tema de trasplante. Me imagino que en el momento que tenés que tomar la decisión, que tenés una criatura, que tenés que hacerle un trasplante. ¿Y vos cómo haces para resolverlo? Porque con el tema que hay en los hospitales, con todo lo de COVID, ¿cómo haces para tomar esa resolución? ¿Cómo te sentís? Primero con un equipo altamente capacitado para esto. En Estados Unidos, cuando hablamos con colegas que hacen lo mismo que nosotros, siempre dicen lo mismo. Entrenar un equipo de médicos, de enfermeros, de psicólogos, de trabajadores sociales, de administrativos, de choferes, para trabajar en esto, es mucho más costoso y lleva mucho más tiempo que generar un equipo de trasplante. Y eso está demostrado en todo el mundo. Cada uno de mis coordinadores médicos, enfermeros, etcétera, tienen que saber no solamente de medicina, tienen que saber de logística, tienen que saber cómo comunicar una mala noticia, porque a la familia hay que entrevistarla en la muerte de una persona, tienen que saber cómo dirigirse al Poder Judicial, porque muchas veces necesitamos que nos aprueben los jueces, tienen que saber, yo me acuerdo haber abierto aeropuerto de Rosario cuando estaban cerrados
ir a hablar al aeropuerto para que me prendieran las luces porque bajaba un avión. O me acuerdo hace muchos años en Venado Tuerto, que no tenía luz el aeropuerto y venía una emergencia cardíaca a la Fundación Favalor y habría que abrirlo. Y con los bomberos inventamos poner en fila distintos coches iluminando la pista para que pudiera bajar el avión. Qué Digo, bárbaro. armar un equipo de estos es altamente costoso y por eso creo que se puede hacer a pesar de la pandemia todo esto, ¿no? Nosotros venimos, hoy cumplimos los 29 donantes en lo que va del año, multiorgánicos en toda la provincia, y la verdad que el mundo en pleno pico bajó el 80% la procuración de órganos. Y la Argentina, el año pasado, bajó solamente el 50%. O sea, porque todo es difícil acá. Yo ayer venía de Venado Tuerto con una heladera con 20 unidades de sangre, porque estamos colectando sangre por distintos lugares, porque es otro de los faltantes, y es una responsabilidad también del Cudayo. Y yo me preguntaba, venía en mi coche particular, yo me preguntaba si me paraba la policía, cómo iba a explicar la heladera con las 20 unidades de sangre, ¿no? Claro. Bueno, y nos ha pasado en alguna época que nos pararan y no teníamos cómo responder. Hoy tenemos credenciales, hoy tenemos documentación del ministerio para avalar lo que estamos haciendo, pero en el inicio de esto no había nada. Y nos pararon, yo me acuerdo que nos pararon las tropas especiales una vez, una madrugada, y yo tenía mi auto con los riñones congelados, y no sabía qué iba a explicar, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo enorme. Si vos me preguntás por qué, y la pregunta era esa, por qué pudimos y podemos hacer todo lo que hacemos, es porque hay un equipo espectacular el que tiene Cudayo, y que es una política de Estado, fíjate vos, tanto el INCUCAI como el Cudayo, porque han pasado ministros, gobernadores, presidentes del INCUCAI y del Cudayo, y sin embargo, esto se mantiene como una política de Estado, con eficiencia. Se pueden hacer políticas de Estado, se puede. El Cudayo y el INCUCAI demuestran que es posible hacer política de Estado en un país como la Argentina, que es un poco lo que nosotros siempre reclamamos. Mario, bueno, ya se nos va terminando el tiempo de la nota y te quería preguntar si tuviste COVID, si te contagiaste laburando. No, 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 y anduve por todos lados, sí, anduve por todos lados. No, no, yo creo que si uno tiene las medidas de cuidado y no comete errores, porque está bien, yo me aislé absolutamente de reuniones familiares, no tuve nada de eso, solamente voy a mi trabajo. En el trabajo hemos armado burbujas que se han respetado a rajatabla. La mayoría de nuestros trabajadores del Cudayo lo hacen desde siempre con home office porque lo pueden hacer, o por trabajo desde casa, con las computadoras. No te olvides que todo lo que regula el trasplante está digitalizado, por lo tanto yo puedo hasta autorizar órdenes para hacerlo desde la máquina. qué bien. No hemos tenido, y hemos tenido muy poco contagio de profesionales, no te olvides, médicos que están en las unidades de terapia intensiva Sí, sí. buscando los posibles donantes. Sin embargo, el ministerio nos proveyó de todos los elementos de protección personal. No, realmente hemos tenido una baja tasa y yo no me contagié y insisto, he viajado por toda la provincia, he ido a todos lados y no me he contagiado. Y Tu, ahora proto- tengo tu protocolo afortunadamente es, el protocolo tuyo es la burbuja, barbijo y bueno, la distancia lo y... mismo. Sí, pero cumplirlo. Digo, a veces todo el mundo escuchamos que cumplen los protocolos y yo no entiendo cómo se contagia entonces la gente. Por WhatsApp debe ser. Pero bueno, Hay que ser honesto en esto. claro, Cuando hay una epidemia, lo que peor, esto es como en las guerras. Lo primero que muere es la verdad. Y en una pandemia también. O sea, no puede ser que todo el mundo proteste y pida que no, pero nosotros queremos abrir porque nosotros cumplimos los protocolos. Todo el mundo cumple los protocolos, pero tenemos 41.000 contagiados el día de ayer. Algo está fallando, algo no estamos diciendo. algo está fallando, eso es verdad. Bueno, Mario, te agradezco muchísimo esta nota, sé que No, tenés tus tiempos contados y bueno, esta nota es para el pueblo, para el barrio, para la gente que no lo entiende, para gente que por ahí dice, si yo tengo cero negativo, tengo menos probabilidad. Viste que se no, mueren no. todos los que son A positivo o AB,
Y están todos, ¿vos qué grupo sanguíneo tenés? ¿Y vos qué grupo sanguíneo tenés? Y también está el tema de, por supuesto, la burbuja, ¿no? ¿Qué se entiende por burbuja? Burbuja es un grupo de personas que no se ve más que con las personas que trabajan, digamos. Esa es la burbuja. No nos La podemos ver burbuja con nadie. en nuestra dependencia, la burbuja es una secretaria y yo, y después semanalmente voy cambiando a las personas. Claro. De esa manera yo me puedo enterar y no contaminar a todo el resto. Y eso es lo que nos ha mantenido hasta ahora con bajo tasa de contagio. Mario, te agradezco. Mil gracias, No, a compañero, vos, por esta Valeria. nota. A vos, Muchísimas Valeria. gracias. El Un doctor abrazo, Mario hasta Perichón luego. con nosotros. Gracias.